Con menos de 20 años, la dramaturga suiza Katia Brune escribió Demasiado cortas las piernas, una obra que relata el abuso sexual de una niña por parte de su padre, prácticamente desde que llega al mundo, en un lugar de clase media, común y corriente. ¿Cómo se representa en escena algo tan horrible y perturbador como un abuso infantil? A través de distintas voces que van narrando desde un yo femenino. En Chile, la directora Hayden Breyer reunió en escena en Matucana 100 a Néstor Cantillana, Macarena Teque, Álvaro Espinosa y Gonzalo Muñoz Lerner, quienes se van alternando para tomar la voz de la niña, ya sea desde el punto de vista de la madre, del padre, de un médico. Un tema y un montaje complejo, pero tan valioso. Bueno, mejor que Hayden nos explique cómo fue este abordaje. Ya eso vino, El fin del mundo de TV Bio Bio. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Justificación. Es hora de cambiar la perspectiva, aclarar que no es que alguien se haya aprovechado de mí, que haya fingido amor, contención, dedicación para después tomarme prestada como juguete. Hay que erradicar esa creencia, adaptar el Código Penal. Para el Código Penal un beso en la boca ya es un acto sexual. Hay niños que quieren que sus padres los besen en la boca, lo ven en la televisión y eso no tiene nada de perverso. Si miráramos con otros ojos el amor a los niños, habría varios que se pondrían de pie, admitirían tener ese tipo de inclinaciones. Y estoy hablando aquí en nombre de mi padre, pero también en nombre mío. Que no se pierda de vista esto. Si ahora levantaran la mano todos los que tienen esa predisposición natural, el mundo entero estaría consternado. Ese, por ejemplo, a quien mi niña adora, a quien tanto que agradecer. Quiero decir, a esas personas tan sensibles, por desgracia, no se les reconoce todo lo bueno que dan de sí. Es lo difícil de la cuestión, lo que obstaculiza un cambio de mentalidad. Pero insisten con la regla de que uno de esos igual abusador de menores. Así ningún amante de niños se pondrá de pie con semejante clima de aniquilación. Ninguno se pondrá de pie y dirá, sí, he pasado con mi hija su primera noche y sí que le ha hecho bien. Dejemos atrás la fobia y volvamos a sentir correctamente con el cuerpo y hagamos un trabajo de esclarecimiento que no haga todo mal desde el principio. La introducción la debería dar alguien bien intencionado y si la criatura pide un beso y ha desarrollado un deseo, una curiosidad, es probable que eso sea perfecto para la criatura siempre y cuando el acto se adecue al grado de su desarrollo físico. Los textos de Katia Brune, estos textos, estos grandes párrafos, la instrucción acá, que es clara, ¿no? Una pieza teatral para 4 o 5 actores o actrices, o 13 hombres en salida de baño. Sí, también lo pensé en un momento. Todas las voces corresponden a un yo femenino. Por lo demás, la realidad es cuestión de interpretación, incluso más allá de la propia percepción del yo. Es un mar de textos, de voces, sí. Una apuesta muy impresionante, digamos, 1:40, pero que se va como si fueran 20 minutos. Sí, no se sintió. Ahora, es muy, lo que yo decía al comienzo, hablar de esto es muy duro, y además uno lee este texto y pareciera que es una obra que está justificando el abuso. Y es una obra que da vuelta, cuestiona, va y viene, ¿no? Va y viene en ese sentido. Claro, lo que pasa es que uno puede pensar eso, pero también hay que considerar que la niña fue abusada por su padre desde muy pequeña. Exacto. Entonces ella creció con eso como una normalidad. Sí, claro. Eso es lo que deja... Entonces el abuso ahí también obviamente es más allá del abuso sexual, es también el abuso de poder, por supuesto, que está siempre ahí también en ese sentido. Y la manipulación del padre como autoridad, como padre, fue manipulando esa relación desde el comienzo con ella. Entonces, como ella creció con esa normalidad y recién a la edad, podemos suponer, 10 años, 11 años, cuando supuestamente el papá comete un suicidio, se mata, ella recién ahí se da cuenta que esto no es normal.
Que no está bien, claro, en el porque recién ahí vienen las reacciones de afuera, porque al parecer no es nada tan explícito en la obra, así en sentido de que aparece la muerte del padre, la reconstruyen estas voces. También hay una escena donde hay como escenas en hospital, ¿no? Uno tiene la sensación, claro. empieza con una que se llama Operación 1, en la mitad de la obra hay otra que se llama Operación 2, como que es la continuación de Operación 1. Entonces ahí uno va sabiendo que quedó embarazada, parió un hijo, está todo medio turbio, raro, porque tampoco se queda con esa historia del hijo. Se menciona esa posibilidad y que al parecer uno puede pensar que el padre con eso ya está muy mal y se suicidó y a ella le quedó, entre comillas, la cagada en la vida porque perdió a su padre también, que fue su referente amor, número uno, claro. y padre y amante y amor y relación y todo, que entonces uno igual se da cuenta que claro, no justifica el abuso. Porque No, igual a la niña está mal, aunque no lo esté diciendo porque ella no se reconoce como víctima. Pero está esta construcción de... Es que eso es lo interesante, que es como mostrar, es como decir qué es lo que experimenta esas personas que no están en condiciones, que se le normaliza esto, porque eso es lo que se muestra, ese texto que leyó Marco Antonio. Es uno de los tantos textos atroces de justificación de la chica, ¿no? Que te deja... Claro. O sea, es terrible también el hecho de que ella tenga la sensación de tener que justificarse. Sí, sí. O sea, porque todo lo que esa presión y las opiniones de afuera, yo creo que sí, igual la obra plantea una discusión acerca de eso también. Sí, claro. O sea, como claro. los juicios morales al respecto y todo eso. Pero obviamente yo creo que no es la intención de la dramaturga decir, wow, vamos con el abuso. No, No. Bueno, o sea, no, por supuesto. Pero ella, lo sí. interesante es justamente eso, que ella plantea el tema y cómo lo escribe y la forma que opta para la escritura es súper interesante. Ahí está lo que inquieta, ahí está lo que interesa también a nosotros. Sí, ¿Por qué hacerla? Sí, lo rico del texto es que no toma la posición unívoca desde el comienzo, ya, abuso, mal, sino que todo lo que genera el abuso en la mente de la chica, cómo va instalándose la negación, va entrándose la justificación como mecanismos de defensa, ¿no? Entonces uno asiste a un discurso que se va contradiciendo y va armándose, que es muy alucinante, y además con muchos discursos que hay en esta cosa, la escritura postdramática, en donde ya no vamos con la estructura lineal, sino que vamos con discursos y voces y voces. No hay personajes, claro, son, como ella también lo indica, son voces, uno puede tener... 13 hombres en salida de baño, digamos. Claro, sí, o sea, ella propone 2 actrices, 2 actores, o trabajar con 5, pero también en Buenos Aires, por ejemplo, la hicieron en 2015 la obra, y al parecer, yo no la vi imágenes solamente, hay mucho más actores. O sea, no son 13 hombres en bata, pero casi. Pero son como 7 actores en total, algo así. Claro, porque tú puedes ir dividiendo como esas voces, porque hay momentos en que, bueno, aparece la madre en un momento... Claro, ellos reconstruyen, hay escenas que se titulan madre, muerte, médico, y que son como momentos importantes, digamos, en esta historia de la niña. Y madre justamente habla cuando la madre llega a la casa y se da cuenta por primera vez de lo que está pasando. Ve. Claro. Es bien impactante. ¿Y qué hace? Sí. Y cómo toma la decisión al final de no hacer nada. Que eso, oprimir el hecho. Eso el que se hace psíquicamente, ¿no? Cómo se niega, cómo se rechaza, cómo se borra, ¿no? Yo no lo vi. O sea, lo ve y no lo ve, digamos, que se queda sin acción. Y también ve una rival en la niña, o sea, no la ve como una, lo dice en el texto, no la ve como una niña, una chica que necesita protección. No. La ve como una igual. Sí. Que le está quitando el marido. Y parece que es algo que sucede. Si no, uno lo ve en la clínica, estas actitudes familiares que son muy perturbadoras, ¿no? Como algunos familiares niegan, algunos familiares lo persiguen, algunos familiares se les convierte en esta cosa edípica, digamos, triangulizan, sobreerotizan al niño o a la niña, digamos, y aquí
la niña toma un discurso como más adulta, que es bastante tremendo, ¿no? Esta defensa que hace, digamos, los párrafos llamados justificación. Que son varias. Duros, digamos, duros. Sí, y es una obra bastante feroz. Sí, y además, bueno, como decíamos, no es que sea una obra que esté diciendo, mire, pensemos por qué a lo mejor no es malo, no es eso. Lo que está es como, primero, escuchamos esta voz que le ocurre a esta niña que abusa, y eso es lo que le ocurre, que no pueden terminar ellos de entenderla, ella no está en condiciones, no tiene el aparato emocional, intelectual como para decir, no, esto está malo. No, eso por otro lado. Luego pensando en la madre, uno dice, bueno, la madre, el shock que le puede producir, cualquier madre está en condiciones de decir, no, esto está atroz, es muy fuerte también. Sí. Entonces, es una figura bien trágica, la madre. Sí. Claro, es bien así como... Claro, y yo creo que ella no quiere decir que mal o bien con la obra, o sea, no, yo creo que ella expone Sí, claro. las diferentes situaciones y como que muestra que claro que hay puntos donde obviamente uno tiene la posibilidad de tomar una decisión o la toma incluso para allá o para acá, o sea, tanto también la visita del médico. Cuando Sí. van al médico Sí. por quinta vez o quinto médico en 5 años, Claro, algo así, por las porque la infecciones. niña sufre de infecciones urinarias. Entonces, claro, el médico ahí como que algo sospecha, pero al final tampoco hace nada. pero al final no prefieren no involucrarse Claro, en el fondo. Es como una sensación que da de que Sí. mejor no me meto en lío. Entonces, Cosa que ahora parece que, yo no sé desde cuándo, pero en Alemania o en otros países, no sé si acá también es una obligación. Una obligación de denunciar. Claro, es obligación del médico cuando sospecha algo, aunque sea algo muy Sí. mínimo, tiene que reportar inmediatamente a un centro indicado para Sí, pero revisar el caso. Pero el abuso está en el territorio de lo no pensable, ¿no? De lo que cuesta hacer mente. O sea, ¿cómo imaginarme que está pasando eso en mi pareja, en mi hija? O sea, no, esto no está pasando. No, La claro. negación. Es la negación, Sí, digamos. sí. Y luego empieza, bueno, cuando el padre hace clic mental, no le queda otra que la melancolía, la depresión o el suicidio. sí. O no le queda otra, digamos, porque tiene que entrar en contacto con la culpa y eso, esa tensión está permanentemente. Hay un libro bastante extraordinario de Pascal Quignard que se llama El sexo y el espanto, ¿no? Ya. Que cuenta el momento en que se plantea la ética sexual a partir del imperio de Augusto en Roma. Porque Tiberio, en su villa en Capri, llevaba bebés para ser succionados. O sea, y llevaba bebés para esto divertido, ¿no? Y uno ve además todo el tema de los jóvenes y la paidos, que era pedofilia, digamos, esto que estaba permitido con niños que no tuvieran pelo. O sea, había algo que se podía practicar, digamos. Y Augusto como que para esto, Ya. detiene esto y empieza otra moral. Ahora, el sexo y el espanto, esto está revisado largamente, digamos, con una escritura maravillosa y tremenda. Y hoy el niño, que es un invento de los tiempos de Shakespeare, empieza a ser cada vez más importante. Yo tengo la sensación que el niño es como el tema del siglo XXI, digamos. O sea, el niño, como entonces, porque está, o sea, yo soy el más viejo de la sala y, bueno, y nací hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Entonces, uno recordaba esto de que de repente de niño le decían, no acepten caramelos de ningún extraño, digamos. Pero ahí Cosas, llegaba. claro, Y la sin embargo precaución. había historias que hoy, por ejemplo, en la consulta, cada vez son más las confesiones. Aunque sea la tercera sesión, 2 años de terapia, viene la confesión. Eso es bien impresionante y voy a acotarte algo, me acordé cuando la película esta sobre el Caradima, el director Matías Lira, que yo lo entrevisté ya hace años, ¿no? Sí. Y él me decía que en los lugares que iba filmando, una de las cosas que más me llamó la atención, bueno, la primera conversación es decir, ¿por qué
recién a los 30 años, y es una cosa que ahora ya sabemos, porque las personas se demoran mucho en aceptar, digamos, por una cosa de supervivencia. Y luego, por ejemplo, me contó que había lugar donde había llegado a filmar una parte y que se le había acercado a personas y que lo miraban esto y decía, ¿sabe que parece que yo fui abusado? Parece ¿Así? que, así. Parece Quiero decir que. la confesión, parece que me tocaron. Parece que yo es como que no estuviera configurado, como que, ¿no es cierto? Por eso es interesante que se empezara a hablar y que estemos hablando de esto y que se esté planteando, porque es como difuso, ¿te das cuenta? En parte por defensa, supongo, Sí, claro, psíquica, claro. no sé, me imagino que pasa por ahí. Exactamente, por borrar esa experiencia, ¿no? O sea, lo traumático, eliminarlo, porque es la zona no hablada. Y hoy es la zona que empieza a ganar palabra. Acá en este texto, Katia Brunner, hay palabras, digamos, palabras para Eso poder es. ponerle nombre a esto, y toda la dificultad para ponerle nombre, ¿no? Que es lo alucinante. ¿Y cómo fue el trabajo con los actores? Claro, porque Que son chorros de lenguaje, digamos. además que como la autora sugiere, como dice, 13 hombres o 5, no sé qué, tú me dices, en Buenos Aires se hizo con el 2015 con tantas. Sí, ¿Tú hiciste una lectura dramatizada en esa misma? 2015 en también, 2015. sí, y habían 5, Habían 5. 3 mujeres y 2 hombres en ese momento. Y ahora está... De ese elenco, claro, me quedan 2, que es la Macarena Teque y el Gonzalo Muñoz, Ya. y ahora está el Néstor también y el Álvaro Espinosa. Y Álvaro Espinosa. Y la voz del cantante. del contratenor. El contratenor, sí, Que porque... es precioso el pulque. Eso es... Del Igor Hernández. Eso Sí. eso es tuyo, está sugerido en la obra porque son canciones de Mahler, de Händel. Sí, hay una canción de Mahler que es del ciclo Kindertotenlieder, que Ya. son 5 canciones La canción para niños muertos. Sí, que Sí. es Para un ni- texto impresionante. Es impresionante el texto y el efecto que Sí. produce, es precioso. Porque Y ahí tocan, o sea, el cantante Sí. y están los 3 hombres tocando con él, con Tocando. instrumento. Detrás y la del- maca está con... Claro, y detrás como Sí. esa cortina en este montaje que está en el Matucana. O sea, está eso además, digamos. Ahora, luego cuando tú trabajas esta obra y decides, ya, estos son los actores. ¿Cómo tú tienes un trabajo importante del texto ahí? Claro, Porque- tuvimos que, creo que hicimos como un mes de lectura de la obra, más o menos de ensayo en marzo, y ahí repartimos los textos porque no, claro, te indican en las escenas guiones, o sea, Sí, donde claro. hay un cambio de voz. Sí, sí. Entonces uno tiene que decir, ok, Néstor, tú dices esto, Macarena, tú esto, Gonzalo. Y ahí como que de repente traté de encontrar una cierta continuidad en escena de la voz, o sea, si es posible. A veces fue posible, a veces no, porque claro, estas voces como que van reconstruyendo esos momentos. Va construyendo una Y historia. hay de repente una voz que claro, que uno encuentra líneas dramáticas, digámoslo así, en la escena que sigue con una misma opinión o que insiste en algo, y hay otros que tienen otro tema en la escena que insisten en esto, pero a veces no, como que la misma voz se contradice también. O sea, no es tan simple No, es encontrar re- ese hilo. es muy complejo. Y para los actores después, claro, fue exigente para todos, yo creo, el trabajo, y para ellos también en sentido de aprenderse, estudiar este texto. No fue tan simple, y para mí también, o sea, un desafío interesante, grande, ponerla en escena también. la obra. Vamos a hacer una pequeña pausa y Sí. volvemos enseguida. Esperen un segundito. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bueno, estamos hablando de cómo se hizo ese trabajo con los actores y son unos tremendos textos, un Sí. poco lo que leyó al comienzo. Pero aparte de que son muy largos los textos, este desplazamiento de voces en el fondo, porque como decíamos, ¿cómo representas? No lo representa, esto es postdramático, ¿no? ¿Verdad? Sino que ellos van hablando, van tomando las voces de los personajes que se supone que intervienen en este drama, ¿no? Entonces, hubo un trabajo de mesa, naturalmente, y cómo tú como directora vas distribuyendo, y luego las voces de los
canto, la iluminación, esta mesa que hay. Las imágenes que empiezan a instalar, digamos, de poquito a poco. ¿No? Porque Claro, obviamente hay un trabajo ahí con el diseñador, el César Toro, que a través de conversaciones con él y todo, él va proponiendo el espacio, los vestuarios. Y luego, claro, en los ensayos, o sea, eso, por ejemplo, esa idea de la corona como que ya existió antes, Sí, o sea, esto es seguramente, cuando obviamente se viene reparten del cuento, ¿no? Del Sí, primer sí. cuento, cuando habla de la princesa que nace, porque hay cuentos en la obra. Sí. Hay de hecho uno más que no estamos diciendo, sí, sí, haciendo, que es el cuento de las manzanas, que es el último. Sí, porque Dejamos están dos. las manzanas, pero en quedaron- la escena. Claro, pero las manzanas es necesario porque son importantes y está la maqueta del desván también Sí, que claro. se proyecta donde se suicida el padre, ¿no? Ajá. Y ella supuestamente va a buscar una manzana al desván y llega sola del colegio, es Sí, una está el niña papá con está en el llaves desván, sí. Claro. y encuentra al padre muerto. Y por eso ella tiene esa relación con la manzana, que cuando la mamá en el funeral le ofrece una manzana porque no ha comido nada, ella le dan ganas de vomitar. Porque el olor a manzana le acuerda obviamente a la recuerda muerte del la padre muerte. y cómo haberlo encontrado. Entonces, esa es la relación con la manzana. Sí. Pero, claro, en los cuentos como que introducen como diferentes etapas, ¿no? En la vida de esta niña. O sea, el cuento del ángel, donde se proyecta el desván, es como la etapa que introduce la muerte del Sí. padre, ¿no? Y cómo ella lo recompone, cómo ella se queda enganchada, ¿no? Ella Sí. lo encuentra y trata de componer los pedazos que tiene, es metafórica, obviamente Sí, hablando, sí, sí, sí. y se comprometió con él. Y está muerto, pero no puede deshacerse de él. Jamás. No puede deshacerse. Lógico, no puede. Y claro, entonces, ¿a qué iba con los de los cuentos? La corona. Sí, Entonces, la en corona. el primer cuento aparece esto de la que nace la princesa, que un Exacto. rey, que la reina, que no pudieron tener hijos durante largo tiempo. Después nace esta niña y es una princesita y el padre no sabe qué hacer con ella porque él quería un varón, ¿ya? Quería un heredero para el trono, no una niña. Entonces, él decide, ok, voy a hacer lo mejor posible con esta situación, le construyo un trono invisible y la siento ahí. Entonces esta niña se siente ahí y queda ahí en ese trono sentada para siempre. Es muy cómodo, ella no se mueve para adelante, pues que cualquier cosa significa, cualquier movimiento significa caer en la profundidad. Entonces ahí viene eso de las piernas demasiado cortas, ¿no? Porque nunca alcanzó, nunca creció normal. ¿ya? Nunca creció No. como debió Claro, crecer. sí. Claro. Y claro, entonces ahí lo de la corona, dije que claro, necesito un elemento, necesito algo para decir esta hora, porque las justificaciones son en primera persona, Sí. yo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como obviamente quería siempre repartir todas esas justificaciones entre todos los actores, y no decir, ok, Maca, tú como mujer haces todas las justificaciones, no, yo creo que no sería el camino. Necesitaba algo, un símbolo, algo Sí, que y ahí- representaba, eso en vez es de el- usar un mismo lugar siempre, que también podría haber sido una Sí, opción, claro. con un micrófono, por ejemplo, una cámara, no sé, hacer algo más realista, no sé, como Sí. algo, o un juicio, un lugar como... Dije, no, son tantas justificaciones que me gusta más que esto tenga como un movimiento, que aquí una, acá otra, aquí se para uno, aquí... Y se De entrega hecho, la creo que corona. uno podría investigar eso más. De repente, a lo mejor podría en una segunda temporada suceder una que no alcanzamos a probar eso, detrás de la cortina, con el micrófono. Y alguien le lleva la corona, no sé, así como... Pero Sí. la corona en el fondo es ese símbolo representando a ella, en primera persona. Exactamente. Soy yo Sí. ahora Y hablando. se lo van entregando los Claro, actores sí. en el fondo. Entonces uno va como descubriendo y eliminando ideas que uno quiere probar en los ensayos. Claro, es un proceso largo y hay que probar, hay que ensayar, hay que definir y decidir. Pero se ven muy bien afiatados ellos. ¿eh? Sí, Como- o sea, están claro. muy bien. Están muy bien. Sí, están después realmente ahora muy ya bien. teníamos, ustedes vieron la obra la semana pasada, Sí. entonces Sí. ya pasaron Claro, más importante. que Más- 10 más- funciones. yo ya creo. pasaron el Ecuador, Sí, digamos, de la claro. función. O sea, como que corre obviamente mucho Ya mejor la está obra corriendo, que- claro. Y están ahora en Matucana 100 en el espacio Bunster. Sí. Qué Pero, complicado ¿cuál- ese espacio, porque es como largo, digamos. Es un como escenario un riboca muy grande ese espacio. Sí, que ¿no? claro, claro, lo abrimos. Sí, claro, al estamos fondo usando está. todo el espacio, entonces está esta Las cortina cortinas. que corta, que lo divide como en dos.
Pero claro, es un bonito espacio. Sí, sí, Las es un butacas espacio hay que que permite- cambiarlas. Sí. La butaca hay que cambiarla, eso sí. Claro. Pero creo pronto. que están a punto de hacerlo. así que- ¿Y el proyecto es seguir después en otras partes, digamos, buscar Sí, algo? o ahí mismo. O ahí mismo, Ahí ¿no? queda pendiente una conversación con Cristóbal Gumucio. Ya. Bueno, Claro, pero la idea es seguir porque el trabajo era tanto que con una sola temporada... Ya tenía una buena recepción de público. El público estaba muy ¿Sí? silencioso, Sí. a pesar de las butacas, como dices tú. No es tan fácil, no es tan fácil Silencioso. huir tampoco, porque tendrían que No, claro. meter no está mucho fácil. ruido. No, abrir nosotros la hemos visto puerta. huir gente de salas más complejas que esa. No te vamos a ¿Sí? decir dónde ni cuándo. Ni Pero te obra, ni- Sí, ni Ya. obra, sí. Pero acá no tosía nadie, No. estaba absoluto Tú te das silencio, cuenta, sí. y no se movía nadie en las butacas, digamos, y Sí, se escuchaba están, sí. este texto que no tiene nada de lineal, o sea, son cruces, son nudos, Claro. nudos textuales, digamos, va, viene, relata, deja de relatar y justifica, vuelve los puntos de vista que cambian. Claro. Y en ese sentido es bien sorprendente exigente, claro, lo con el exigente público. y la madurez del texto siendo tan joven Katia Brunner cuando entrega este material. ¿Me entiendes? En eso hay una... es bien sorprendente. Bueno, tiene que ver con todo lo que está pasando en lengua alemana a nivel dramaturgico, que en este minuto están en los top 10, como muchos de sus autores, digamos. Sí, Entonces, son muchos, son muchos. son muchos y muy buenos, digamos. Tú has trabajado con varios. Hay siempre como pequeñas diferencias de repente que quizás si uno obviamente no habla alemán o Sí. no sé, no nota tanto, pero sí igual se puede notar en la traducción también entre suizo, alemán, entre Ya. alemán, entre austriaco. Sí. Los austriacos, por ejemplo, son mucho más fuertes, son más radicales Más amargos, en su sí. escritura, Sí. son más potentes en ese sentido, son Sí, más... ¿en quién estás pensando? más entrañas, más... Ya. Ya, o sea, no sé, como empezando desde Thomas Bernhard, Bueno, Thomas también... Bernhard, o la Jelinek. Jelinek, claro, que es Werner terrible. Schwab, que es alguien que no se conoce mucho porque ha sido muy complicado traducir sus obras. Yo creo que a lo Ya. mejor se conoce una que son Las Presidentas. Ah, sí, claro que sí. Que es una obra que sí, que le gusta mucho al Néstor Cantillana también y parece que la quiere hacer. La quiere hacer. Sí. Sí. Mira. Entonces, claro, y es un lenguaje de Werner Schwab que murió muy joven, que Ya. prácticamente se suicidó tomando. Eso también es otra cosa de los austriacos, que son consigo mismo también muy destructivos. duros, Sí. Muy autoflagelante, Claro. como decimos acá. Pero debe ser por este mundo tan conservador, católico, Sí, sí. también en otro ambiente de arte, o sea, como por ejemplo artistas, no sé, la música también, o sea, los músicos que, no sé, Mahler también es austriaco, Claro, ¿no? claro. Claro, man. Pero también artistas, dibujantes, Sí. que son, no sé, como que... Ahora, Bien. Pero son más No, pero fuertes. y en Y los otras- alemanes son Eso te iba a tienen preguntar. harto, y sí, interesante obviamente también, pero son más suaves en ese sentido, Ah. diría yo. Y los suizos de repente, claro, sale algo así que claro, que es alemán, pero capaz que algo igual tiene que ver con que no es lo mismo quizás Sí. nacer en Suiza, en Zürich, como Katia Brunner o por ahí, Claro. o en Berlín o en Hamburgo. Claro, Por como Falk Richter, ¿no? O sea, Falk como Richter, eso, claro, sí. que tiene una Sí. otra tensión, digamos, una Claro, dureza, claro. una cosa oscura y distinta. Digamos. ¿Y tú este texto te lo encontraste cuando, el 2015? Yo la primera vez que me encontré con este texto fue 2013 por una invitación a un encuentro, a un taller de traductores internacionales en Ya. Mülheim, una ciudad en Alemania, donde se hace todos los años un festival muy importante que es de dramaturgia nueva, contemporánea. Claro, Y eligen lo mejor. eligen lo mejor de un año, y esta obra, claro, fue estrenada en 2012, entonces hay un jurado que va a ver diferentes montajes de la obra y eligen un montaje para invitar a este festival, pero se premia al dramaturgo. Y en el taller, en ese momento, trabajamos un pedazo de la obra de ella, y ella fue también a visitar a nosotros al taller, y se presentó la obra, el montaje de Hannover, en el festival, y ella ganó el premio ese año por esta obra. Ahora, completa, porque tú me dijiste que esta obra
Es más larga es más larga del montón. Sí, cortamos un poco, sí, claro. Sí, pero ni tanto, pero sí cortamos un cuento, cortamos dentro de algunas escenas de reconstrucción, por ejemplo, no sé si se acuerdan que el Álvaro Espinosa hace una de reconstrucción del zoológico para niños que él hace solo. Ah, sí. Claro, de hecho fue muy divertido porque en el fondo él quería rescatar esa escena, estaba completamente afuera. Es muy larga. La trajo. Y muy larga, entonces él dijo, pero a mí me parece que es importante por esto, por lo otro. Sí, tiene razón, porque en el fondo, al final de la escena, es como la única escena donde se habla directamente del abuso de poder del padre. Sí. Como ella manipula y ella se siente culpable por algo que pasa en el zoológico y lo único que quiere es que en la noche el padre llegue a perdonarla y él llega a que sí, es verdad, hacer otras cosas con ella. Sí. Es importante, te configura con todo el esquema, el sistema de abuso que hay. Como cuentos dentro de cuentos, ¿sí? ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué viene después de Demasiado cortas las piernas en los planes de Halbrand Bryan? Están las ganas de hacer, obviamente, levantar nuevos proyectos, buscando. Después de esta obra, como que, claro, digo, como un nuevo proyecto así, que no alcancé a postular a fundar, lamentablemente, porque esto fue al mismo tiempo y fue así una locura. Pero digo que, claro, yo debería con este elenco, con esta gente que ha trabajado ya, la Maca, el Néstor, Gonzalo, no sé, etcétera, hacer algo, no sé, un Shakespeare, algo así. Claro, así como algo, porque esto para mí es una dramaturgia contemporánea, pero es de palabras, así como si fuese como un Shakespeare moderno, no sé, algo así, como algo que nos exigió mucho. Entonces, ¿cómo puedes seguir? ¿Qué sigue después? Algo que también exige, que sigue exigiendo también a mí, a nosotros, ¿no? ¿Y qué Shakespeare estás pensando? No, como tenemos todo listo, siempre bromeo con eso, porque el espacio... La corona, el espacio, esa mesa, las cortinas, en el fondo te sirve para muchas cosas. Entonces ni siquiera tendría que gastar plata, solamente tendría que ver qué y por qué. Sí, puede hacer Coriolano tranquilamente. Claro, Ricardo III. Claro. Y eso, por eso hay que estudiarlo, prepararlo, pensarlo. Sí, voy a estrenar ahora el 15 de agosto en el GAM. Estoy con un grupo de jóvenes actores de la Católica y participa un ciego también, Lorenzo, porque es una obra que tiene que ver con el tema de la ceguera. Se llama Punto Ciego, es un proyecto que la directora viene investigando con su elenco hace un tiempo, ya se ganó un Fondart y me invitaron a participar este año. ¿La directora? Se llama Ignacia González. Ella pertenece, yo la conocí el año pasado porque estuvo en ese programa del Goethe con Santiago Amil de formación de directores. Sí. Era una de las chicas. Entonces yo la conocí porque los acompañé a Alemania en una residencia que tenían. Y me invitó, ¿cómo se dice? No, afortunadamente, lamentablemente quizás para ella, ¿no? A participar y se presenta el 15 de agosto en el GAM. Claro, es una obra, una investigación interesante que ella hace acerca de la ceguera cultural y la ceguera. Es una obra tanto para ciegos, o sea, están absolutamente cordialmente invitados, y también para videntes, obviamente. Está pensado como para que personas no videntes puedan ir a la obra. Sí. Estructura así. Sí, y mi rol ahí es la audiodescriptora. Yo no sé si ustedes conocen, hay películas, hay obras de teatro grabadas, por ejemplo, que vienen con audiodescripción. Claro. Entonces, mi personaje se mueve, no me ven por mucho tiempo, al final a lo mejor aparece. Pero claro, mi rol en la obra es la audiodescripción y la narración también. En algunas partes, es un territorio bien interesante. A mí me tocó en una investigación en España ser uno de los que describía obras abstractas a ciegos, pero abstractas, o sea, obras de Yves Klein, digamos, una mancha, o sea, como describir la mancha, ¿me entiendes? A personas que no han visto nunca, digamos. Era muy interesante ver ciegos de nacimiento y ciegos posteriores qué referencia podían tener lo que era lo abstracto, ¿no? Sí. Bueno, estamos
hay que ir a ver esta obra, digamos. Claro, porque nos quedan solamente 4 funciones. Sí, aparentemente. Yo creo que esto va Por a el seguir. momento. Por el claro. momento Sí, sería... o sea, Va a seguir esto de vamos a todas estar Sí, maneras. agradecería. Yo creo a que es muy domingo. importante, demasiado cortas las piernas. Es bien impactante, una reflexión súper inteligente. Sí. Y hay un montaje como que siento que está bien resuelto. en Muy términos bien, de lo que- cuatro actuaciones fenomenales, un contratenor fenomenal y realmente un muy lindo trabajo. Felicitaciones, Sí, sí. Jairo. Gracias, Realmente. Jairo. Y gracias por venir. Gracias por Muchas venir. gracias por la invitación. Una vez Bueno, más. nosotros nos vemos en un próximo del fin del mundo. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.